Tiene la palabra el ginecólogo don Eduardo Luelmo. Gracias. Buenas noches. ¿Se oye? No se oye. ¿Se oye? No se oye el micrófono del doctor. ¿Sí? Buenas noches. Hola. Bueno, les doy gracias a todos ustedes por asistir y también a la organización Derecho a Vivir por invitarme a participar en esta primera jornada, especialmente a Romina. Cuando Romina me propuso intervenir en la charla de hoy, me dijo que procurase ser lo más médico, lo más científico que pudiera, es decir, procurar ceñirme a lo estrictamente biológico, dejando a un lado criterios éticos o morales. Cosa que para mí parece extremadamente difícil, porque si estarán de acuerdo conmigo que todos nosotros en cada acto de nuestra vida debe ser dirigido por nuestros principios, por nuestra ética, dejando a un lado valores religiosos. Pues si alguna profesión requiere, exige que no olvidemos nunca en ninguno de nuestros actos, no dejemos de lado los criterios éticos y morales, después de los sacerdotes, de los curas, creo que esa es la de los médicos. Y a la vista está después de la intervención del doctor Manuel Ojeda. De todos modos, yo voy a intentar darles una clase de medicina, pero no creo que pueda dejar a un lado los criterios éticos. Procuro siempre que hablo con alguno de mis compañeros o siempre con alguien de mi entorno sobre el aborto, sobre el derecho a la vida, no hablar de conceptos religiosos, éticos y morales, los que sean, pero religiosos nunca, porque eso siempre te lo pueden rebatir. Por otra parte, muy respetable, nadie está obligado a pensar como nosotros, ¿no? Como decía, cuando nos licenciamos en medicina, todos hacemos lo que se llama juramento hipocrático. De eso ya nos ha hablado un poco el doctor Manuel Ojeda. Hay muchos dichos y muchos aforismos que deben regir nuestra profesión, pero el catedrático de anatomía catalán, profesor Letamendi, ya en el siglo XIX, era un catedrático, un profesor de muy reconocido prestigio, nos decía que el prodigioso avance científico y tecnológico de la medicina al que estamos asistiendo actualmente siempre debe estar precedido por el noble estandarte de los valores éticos y morales de la generosa sensibilidad humana, de tal manera que quien solamente sabe de medicina, según él, ni de medicina sabe. De nada sirve que seas el mejor profesional, mejor técnico, el mejor médico, si te falta aquello que en el siglo pasado se llamaba el humanismo que es el amor hacia el prójimo, tratar de ayudarle. En nuestro caso, en Occidente, en España, el humanismo cristiano, del que actualmente yo creo que adolecemos bastantes profesionales. Bien, nos adelantó el doctor Ojeda ya cuáles son los principios de la ética en medicina, principios hipocráticos que hacemos todos cuando iniciamos la práctica de nuestra profesión, que es la autonomía, el derecho de todo ser humano es único e inviolable, la beneficencia, todo ser humano se merece el bien, la no maleficencia, que es el principio porque nos tenemos que regir, que es el no hacer daño, y la justicia, que todo ser humano tiene iguales derechos. Entonces, como médico, como profesionales de la salud, nuestra primera obligación, por lo menos para los ginecólogos, en este caso para mí, es cuidar de la salud de la mujer embarazada y de su hijo. Nosotros tenemos dos pacientes que yo creo que no deberían llamarse pacientes porque en teoría no están enfermos. Nosotros atendemos a dos personas, a dos individuos, a dos seres humanos que están sanos. Sanos los recibimos y nuestra obligación es que salgan sanos del hospital después del parto. Pero siempre estamos obligados, lo primero, y yo es lo primero que hago siempre que programamos a algún paciente para alguna intervención, es darles toda la información posible. De tal manera que el estar informados, eso nos hace libres, nos permite elegir con libertad. Nunca debe el médico tomar una decisión por el paciente, jamás. Ya estamos en el siglo XXI, no es como hace un montón de años en que el paciente salía de la consulta del médico y le decía, ¿qué te ha dicho? Y dice, no sé, que hay que operar, que me tengo que operar. Eso se acabó. El paciente no sabía a lo que iba a operarse al quirófano. Eso se acabó. No podemos dejar que ninguno de nuestros pacientes salga de la consulta sin saber perfectamente qué es lo que se va a hacer. No podemos decidir por ellos. Tenemos que además que respetar las decisiones que ellos tomen. Eso es inapelable. Y, por supuesto, no somos quienes para juzgar ni a nuestros pacientes ni a nuestros compañeros. La decisión que el paciente tome no es competencia nuestra decir si está bien o está mal tomada. Me decía Romina que procurase demostrar con términos científicos, médicos, ginecológicos, cómo es la evolución de la vida desde el minuto cero. Bien, cuando decimos que hablamos que hay vida en el embrión, en el feto, bueno, pues
porque parece que hay un poquito de confusión en la sociedad. Unos dicen, no, la vida empieza en el momento de la concepción, ¿no? Otros cuando en la ecografía se escucha el corazón, otros cuando en el momento del parto. Eso no se puede saber, se ha establecido cuándo empieza la vida, de acuerdo a lo mejor con un criterio jurídico, pero con un criterio biológico, natural, pues no. Yo creo, si somos estrictos, que no hay inicio de la vida, lo que hay es una transmisión de la vida, una continuación de la vida de la madre a su hijo. La madre, fijaros el papel tan maravilloso que tiene, lo que hace es donar su vida, parte de su vida, a un nuevo ser, ¿de acuerdo? Con la contribución del padre. Pero el papel que juega la madre es importantísimo. Creo que lo que hacemos, además de un punto de vista biológico, los padres es dar la vida, el testigo de la vida, a nuestros hijos. Luego vamos pasando por diferentes etapas, niñez, adulto, ancianidad, etcétera. Y todo empieza cuando un espermatozoide, allí en el tercio externo, en la parte más externa de la trompa de la mujer, de la trompa de falopio, se encuentra con un óvulo al que intenta cortejar, y si al óvulo, a la señora, el espermatozoide le gusta, pues entonces le deja unirse a él, y entonces ya 2 células pasan a ser 4, 8, 16, 32, 64, por diferentes etapas, pasa por la etapa embrionaria hasta que al final tenemos el... ¿Cuándo empieza la vida? Pues díganme ustedes. Yo puedo decir, pues no lo sé. ¿Alguien sabe cuándo empieza la vida aquí? ¿Cuando está un brote en la rama del rosal? ¿O cuando el capullo todavía pues, no se ha abierto? ¿O cuándo ha empezado la vida? ¿Cuándo es una rosa? Cuando ya tenemos una hermosa flor completamente desarrollada, no se puede saber. Ese rosal es el que ha dado la vida al capullo. Esto si nos ponemos estrictos. A mí es que me gusta mucho la flor, especialmente las rosas. Bien. De tal manera que, lo digo, lo que he dicho, lo que hay es una donación de vida de la madre al niño. Y para poder entender cómo se forma la vida tenemos que hablar unos minutos del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor de la mujer consta del útero o la matriz, aquí lo tienen, que está revestido por una capa interna, aquí un poquito más de color rosa, que es lo que se llama el endometrio. Aquí anida el embrión, el huevo, y este endometrio se va a transformar en la placenta, que es la que va a alimentar al nuevo ser. Si al final del ciclo menstrual de la mujer esta no se queda embarazada, este endometrio se descama en forma de menstruación y empieza un nuevo ciclo. El órgano reproductor fundamental de la mujer, igual que en el hombre son los testículos, en la mujer es el ovario. Ven ahí unos bultitos, está lleno de óvulos, las mujeres tienen óvulos, ovocitos, y los hombres tienen espermatozoides. Y un papel fundamental juega la trompa de falopio, que es la que, digamos, une los ovarios con la trompa. Cuando la mujer ovula, los óvulos van caminando a través de la trompa, y ahora veremos dónde se produce la fecundación, por aquí, y luego el huevo fecundado anida dentro del útero. Todos ustedes habrán oído hablar del ciclo menstrual, o el ciclo sexual, o el ciclo ovárico, al final es todo lo mismo, que consiste en una serie de variaciones cíclicas hormonales que no padecen, algunas sí padecen las mujeres a lo largo del ciclo, desde el primer día de la menstruación hasta que viene un ciclo nuevo. Pues bien, el ciclo menstrual viene condicionado por una serie de hormonas que produce el cerebro. El cerebro es el ordenador más perfecto que puede existir. Yo creo que ni los de Apple pueden hacerlo. El cerebro es el que rige todo el sistema reproductivo tanto de la mujer como del hombre. Lo hace a través de unas sustancias que segrega, que se llaman hormonas, y que van a actuar sobre el útero, sobre los ovarios, sobre las mamas, preparando al organismo de la mujer para un posible embarazo. Si al final del ciclo menstrual la mujer no se queda embarazada, lo que hace es sobreviene la menstruación y empieza así un ciclo nuevo. Aquí tenemos el cerebro, que es el que rige el funcionamiento de todos los órganos endocrinos de nuestro organismo, todas las glándulas que producen hormonas, y el cerebro en la mujer lo que produce es, aquí tiene el ciclo menstrual, supongamos un ciclo menstrual de 28 días, en un periodo de una mujer un ciclo de 28 días, podemos dividir el ciclo en 2 partes. En la primera parte, antes de la ovulación, que suele producirse sobre el día 14, y la segunda parte. En la primera parte, las hormonas que produce el cerebro, en esta glándula que se llama hipófisis, son 2 hormonas llamadas LH, luteoestimulante, y FSH. Se van produciendo a lo largo de todo el ciclo menstrual y a mitad de mes, sobre el día 14, se produce un pico, un ascenso de estas hormonas y eso es lo que hace que el ovario ovule. Después de la ovulación, bajan las hormonas hasta que termina el ciclo. Estas hormonas lo que hacen es estimular directamente el ovario para que éste a su vez produzca las suyas, de modo que si no funciona el cerebro, la hipófisis, no funcionan los ovarios. Aquí tenemos el ciclo menstrual de 28 días y vemos que las hormonas que se producen en la primera fase son los estrógenos y la progesterona. En los hombres es la testosterona, en las hembras, las mujeres,
los ovarios producen estrógenos y progesterona. Como ven, desde el primer día del ciclo empieza a producirse, a aumentar la tasa de estrógenos y progesterona, y después de la ovulación, si ha habido embarazo, estas hormonas permanecen elevadas. Pero si no ha habido embarazo, sobre el día 28 se produce un descenso del nivel de estas hormonas de estrógenos y progesterona en la sangre, de modo que viene la menstruación y empieza un nuevo ciclo. ¿Y estos ciclos cómo se producen dentro del ovario? Bueno, pues aquí tienen la primera fase antes de la ovulación y la segunda. En la primera fase, el ovario, aquí lo tiene una ecografía, estas manchas negras son los óvulos o ovocitos. El ovario lo que hace es, dentro de él empieza a crecer un solo óvulo, a veces dos, cuando hay gemelos, o tres. Empieza a crecer en la primera fase, justo después de la regla, un óvulo, llamamos folículo. Empieza a crecer, se va preparando, de modo que sobre el día 14 se abre, suelta el ovocito, suelta el óvulo, y si hay embarazo, sigue creciendo, se encuentra con el espermatozoide y todo sigue su curso. Pero si no hay embarazo, y aquí vamos a la fase uterina, porque también en el útero hay cambios durante el ciclo menstrual, aquí ven cómo se ha producido la menstruación y la mucosa que recubre por dentro del útero se va engrosando y se va preparando para anidar al nuevo ser, al huevo. Si al final del día 25, 26 y 27 no se ha producido embarazo, toda esta capa que recubre la mucosa del útero, el endometrio, se descama en forma de menstruación, la regla. Pero si la señora, la paciente, la mujer, se queda embarazada, esta mucosa que antes se llamaba endometrio, la menstruación, persiste durante 9 meses y se transforma en lo que conocemos como placenta, que es lo que va a alimentar al embrión durante los 9 meses. De tal manera que en un ciclo de 28 días, los días fértiles de la mujer suele ser el día 14. Como no todas tienen ciclos muy exactos de 28 días, sino de 22, de 26, de 35, se dice que los días fértiles de la mujer son 2 días antes del día 14 y 2 días después, es decir, entre el día 12 y el 17. Y aquí les ilustro cómo se produce la ovulación y cómo se produce la fecundación. Aquí tenemos el útero y las trompas. Aquí vemos cómo el ovario ha soltado un óvulo y el óvulo, que tiene como unos cilios, tiene patitas, como unos cilios, como flagelos, va buscando la trompa y él solo se dirige hacia el terno externo, hacia el tercio externo de la trompa, la parte más externa. Bueno, pues ahí es hasta donde llega el espermatozoide, se une a él y ya se forma el nuevo ser. Es decir, desde aquí ya, a las 24 horas de la ovulación, si la trompa se encuentra el óvulo se encuentra con el espermatozoide, ya se produce la fecundación y hay un nuevo ser, llámelo como quieran, un ser humano, un feto, un embrión, son términos puramente arbitrarios establecidos por los médicos para entendernos y para hablar todos de lo mismo. Pero esto, desde luego, es un ser vivo y tiene que ser un ser humano, porque un lince o un gato montés no es. Entonces, si procede de 2 seres humanos, que es el hombre y la mujer, este ser pertenece al ser humano. ¿De acuerdo? Son 2 células, pero es un ser vivo. Eso para empezar. Igual que el capullo de la rosa. Todos los seres vivos tienen el mismo derecho a vivir. Entonces vean cómo ya el huevo fecundado se va desplazando en las primeras 24 horas, 48 como mucho después de la fecundación, a lo largo de la trompa. Ahora ya se llama cigoto. A las pocas horas de unirse el espermatozoide con el ovocito, se llama cigoto y ya ese es un nuevo ser. A lo largo de la trompa va caminando y ya se está dividiendo, se está diferenciando. Ya están saliendo líneas celulares que van a transformarse unas en cerebro, otras en hueso, otras en músculo, otras en corazón, otras en sistema nervioso. Todo esto a las 24 o 48 horas después de haberse producido la fecundación. Y cuando llega al útero, lo que hace el huevo es anidar. Se pega a la pared del endometrio, en lo que decíamos que antes era la menstruación, que se transforma en decidua, trofoblasto, placenta, etcétera. Y ahí, hasta ese día, han pasado 2 o 3 días como mucho. Y el cambio que se ha producido lo tenemos aquí, un ovocito de segundo orden, un ovocito fecundado. Todos estos cambios que se han producido los tenemos aquí hasta lo que llamamos la etapa de blastocisto. Ha habido, de ser una célula, pasa a 2 células, es una multiplicación exponencial. De 4 pasa a 8, 8 pasa a 16, 32, de tal manera que aquí unas 20 o 30 células blastocisto. Aquí hay vida, porque si no, díganme ustedes, esta multiplicación celular, ¿por qué se produce? Aquí tienen el esquema de lo que es la trompa, el ovario con el óvulo, se rompe el óvulo, el ovocito, y sale el óvulo a la trompa. Por tanto, podemos afirmar, o debemos afirmar,
que la vida del nuevo ser se inicia en el momento de la concepción. Serán 2 células, será una blástula, será un embrión, será lo que ustedes quieran llamar, pero eso es un nuevo ser con entidad propia. Entonces, la vida empieza ya desde el momento de la fecundación, aunque podemos decir que antes, por la razón que les dije antes. Cuando se unen las 2 células, el espermatozoide con el ovocito, la célula resultante se llama cigoto, el cual tiene la mitad de los cromosomas que ha aportado el espermatozoide y la otra mitad de los cromosomas que le ha aportado la madre, el ovocito. Es decir, tiene una dotación cromosómica como la de cualquier ser vivo. Y ese es el código genético, ese es el disco duro en el que ya está programado lo que va a ser ese nuevo ser a lo largo de toda su vida. En ese momento solamente tiene 24 horas de vida y tiene como máximo 8 células. Y ya tiene su dotación, su carga genética. De tal manera que podemos afirmar que con solo 24 horas después de la fecundación, el nuevo ser ya es una unidad única e irrepetible, dotado de toda la información genética que necesita para desarrollarse hasta llegar a la etapa adulta. Esto es impepinable, lo mires como lo mires, es indiscutible. A partir de este momento, ¿qué es lo que hace el embrión una vez que se implanta dentro de la cavidad uterina? Empieza a crecer, se desarrolla, se diferencian todos los órganos, de tal manera que en la semana 12, a los 3 meses, el embrión está completamente formado. Lo que tenga ya lo tiene para siempre, y lo que no tenga no lo va a tener nunca. Todo, absolutamente todo su organismo y todos los sistemas están desarrollados, excepto el sistema nervioso central, que empieza a madurar, todavía le queda la maduración, como es lógico. Pero en la semana 12, el embrión ya está formado absolutamente. Y lo único que hace es crecer hasta el momento del parto. El que sea algo microscópico no cambia el hecho de que estamos ante un ser vivo. Porque estamos hablando de milímetros, esto medirá 5 milímetros, es como una lenteja, pero no cambia nada en absoluto. Aquí ven una ecografía en el primer trimestre, esto es la matriz, esto es el huevo, esto blanco es lo que yo les decía que era la menstruación, que ya cambia de nombre cuando la mujer queda gestante y se llama decidua, trofoblasto, luego placenta. Esto es, para que me hagan un símil, el huevo, pues esto es la clara y esto es la yema, esto es el embrión. Y fíjense, a ver si se oye el sonido. Aquí tiene 6 semanas de vida. Ese anillo que ven ahí no es el embrión. El embrión es el punto blanco que ven ustedes allí. Bueno, medimos el saco gestacional y nos dice más o menos el tiempo que está embarazada la señora. Ese es el embrión, esa mancha que ven ustedes ahí. ¿Y ven esa lucecita que se enciende y se apaga? Ese es el corazón. Pero no podemos decir que esto es un ser vivo a partir de que escuchamos el corazón, que suele ser a las 5 o 6 semanas. Esto ya viene de antes, la vida viene de antes. Entonces me da igual cómo lo llamen. Ahora, ¿ven una luz blanca ahí que vibra? Esa, pues es el corazón latiendo. En torno a las 5 semanas ya se escucha el corazón. A mí no me digan que es que antes no es el corazón, no se ve corazón, pero tiene vida. Mide 59 milímetros, es decir, medio centímetro. Y si ahora le metemos ultrasonidos, le metemos Doppler, el corazón ahí se escucha. Ese es el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno puede tener aquí su criterio, pero desde luego la evidencia es la evidencia. Bien, y cambiamos de tercio. Ustedes saben que hay muchas pacientes, ahora sobre todo, yo creo que la mitad de las pacientes que tenemos en la consulta ya son, lo que se decía antes, añosas, mayores de 35 años. Ahora ya es lo habitual, entonces lo del término de añosas habrá que quitarlo, además suena peyorativo. Eso ha hecho el tener pacientes de tanta edad, entre comillas, que aumente la tasa, la incidencia de anomalías cromosómicas, de niños con malformaciones, de abortos de repetición, de patología médica, como puede ser la diabetes, la hipertensión. Entonces, eso ha hecho que se desarrollen nuevas técnicas de diagnóstico prenatal. Entonces, saben que las mujeres mayores de 35 años tienen más riesgo, por ejemplo, de tener niños con síndrome de Down. Entonces, habrán oído hablar de la amniocentesis, que consiste en hacer una punción en el abdomen materno, extraer células de líquido amniótico, porque hay células de la piel del feto, del embrión, del niño, y se puede analizar y saber si el niño tiene alguna alteración cromosómica. La más frecuente es el síndrome de Down, ¿no? Bien, pues dentro de la ginecología y la obstetricia, que es una especialidad muy amplia, hay una concreta que es la que se llama diagnóstico prenatal. Se basa en simplemente buscar aquellas anomalías cromosómicas del embrión, del feto, porque actualmente son una causa, la verdad, importante de
mortalidad y de morbilidad perinatal y también de discapacidad. Pero bueno, en la actualidad de las que se disponen son técnicas invasivas que tienen un cierto riesgo. Un 1% de los embriones o de los fetos a cuyas madres se les hace bien la amniocentesis o bien una biopsia de la placenta, pues acaban abortando. Entonces, claro, esto parece que era una tasa inadmisible, de manera que se han desarrollado muchísimos esfuerzos, muchísimos miles de millones de pesetas o de euros en buscar nuevas técnicas que nos permitan conocer si el embrión concebido por la madre, el niño que lleva la madre en su interior, tiene alguna alteración cromosómica, alguna malformación, pero sin correr un riesgo, ese riesgo de pérdida fetal. Es decir, que se está gastando muchísimo dinero en diagnosticar al niño mal formado o con alguna cromosomopatía intraútero para luego, digamos, interrumpir el embarazo, pero todavía no se ha invertido ni un duro, y yo creo que no se va a conseguir nunca, en evitar que una madre conciba un niño con una malformación o con una cromosomopatía, que yo con eso sí estaría de acuerdo. Evitar que conciba un niño con un problema, estoy de acuerdo, pero todos los esfuerzos se están dedicando a el diagnóstico dentro de la madre una vez que el niño ya ha nacido. Para interrumpirlo, para no interrumpirlo, eso haya cada uno. De manera que las nuevas técnicas son las que les voy a presentar. El diagnóstico prenatal, a ver, los esfuerzos conscientes de educar, discúlpenme, pero me perdí. Las técnicas nuevas que se hacen son las técnicas que se llama cribado del primer trimestre y consiste en sumar la edad de la madre, por encima de los 35 años, junto con unos marcadores que se ven en la ecografía y con unos análisis de sangre que se le hace a la madre. Estos marcadores ecográficos y bioquímicos que ahora les contaré, junto con la edad materna, nos van a dar un riesgo individualizado para cada paciente. Es decir, si toda mujer, por ejemplo, de 35 años tiene un riesgo muy alto de tener un niño con síndrome de Down, antes se le hacía amniocentesis a todas esas mujeres y solamente se pillaba uno, y a lo mejor muchas abortaban por la técnica. Bueno, pues ahora lo que se hace primero es esta prueba para ver quién, aunque tenga 35 años, o 40, o 26, se la hace a todas, da igual la edad, quién tiene un riesgo elevado de que realmente ese niño tenga el síndrome de Down. Es como una criba. Y aquellas a las que le sale el riesgo muy elevado, es a las que se le ofrece hacerse entonces la prueba invasiva, la amniocentesis o la biopsia corial. Entonces, aquí, ¿en qué semana se hace? Se hace entre la semana 11 y la 14 de gestación. Es lo que llamamos el cribado de primer trimestre. Entonces, buscamos, toda mujer, como decía antes, tiene un riesgo a priori que le viene dado por la edad y por la edad materna y por la edad gestacional. Y una vez calculado el riesgo con los marcadores ecográficos y bioquímicos, nos da el riesgo individual de esa paciente, de esa señora, que puede ser alto, bajo o medio. Entonces, los marcadores bioquímicos son unas hormonas, unas sustancias que produce la placenta y produce el feto, y que ya desde la primera semana de embarazo pasan a la sangre materna. Estas hormonas son dos fundamentalmente. Una es la PAPA, que es la proteína plasmática asociada al embarazo, y otra es lo que se llama la gonadotrofina coriónica. Son dos hormonas producidas por el feto, por el embrión y por la placenta, y que ya en etapa muy temprana del embarazo se detecta en la sangre materna. La PAPA habitualmente aparece a los 28 días después de la concepción y va aumentando a lo largo de todo el embarazo. Pues bien, esta PAPA está disminuida en aquellas madres cuyos niños que van en el seno de su útero tienen síndrome de Down. Entonces, esto es un marcador muy importante. La PAPA aumenta a lo largo de todo el embarazo, pero en los niños con síndrome de Down disminuye en sangre materna. El otro marcador, la beta-HCG o la gonadotrofina coriónica, también aumenta a lo largo que avanza el embarazo, pero en los niños que tienen síndrome de Down aumenta más que en aquellas madres cuyos niños no tienen síndrome de Down. Y los marcadores ecográficos son todos estos que ustedes ven aquí, pero no simplemente les voy a explicar. El más importante es medir la translucencia nucal, es decir, el cuello, la parte posterior de la nuca del embrión, porque los niños con síndrome de Down suelen tener un cierto edema en el cuello y lo suelen tener engrosado. De tal manera, aquí lo ven, este es el edema detrás de la nuca y aquí se ve muy bien en la ecografía. Generalmente, cuando mide más de 4 o 5 milímetros, el riesgo de que el niño tenga síndrome de Down pues es elevado. Por lo tanto, tenemos que cuando una madre en sangre, la PAPA, está disminuida en el primer trimestre, más de lo habitual, o tiene la beta-gonadotropina coriónica aumentada más que lo habitual y el pliegue nucal está engrosado,
las probabilidades de que ese niño venga con síndrome de Down son muy elevadas. De tal manera que los resultados posibles, estos son los coeficientes probabilísticos que te los da un aparato a través de un programa informático, el riesgo para una madre individualizado para ella puede ser un riesgo bajo, decimos que tiene riesgo bajo cuando la probabilidad es inferior a 1 por 1000. Decimos que el riesgo es alto cuando la probabilidad es 1 entre 300. Y decimos que tiene un riesgo intermedio cuando está entre 1 por 300 y 1 por 1000. Supongamos, por ejemplo, una paciente de 35 años, que clásicamente hemos dicho que tiene un riesgo elevado y que su niño tenga una cromosomopatía. Supongamos que el riesgo antes de hacerse estas pruebas sanguíneas era de 1,450. Es una probabilidad relativamente alta para una mujer de 35 años. El previo. Bien, después de hacer estas pruebas, le sale un riesgo nuevo, por ejemplo, de una probabilidad entre 4.500. El riesgo es bajo. O le puede salir un riesgo nuevo de una probabilidad entre 45. Es bajo, es alto. Entonces, aquí es cuando se plantea el dilema, ¿qué hacer entonces? Es cuando yo creo que termina nuestro papel como médicos y son los padres los que tienen que tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer. Nosotros no podemos condicionar a la pareja ni para un lado ni para otro, ni para que se hagan pruebas invasivas como la centesis, ni para que no se la hagan. Es una decisión que deben tomar ellos exclusivamente. Y aquí tenemos conflicto porque muchos médicos, compañeros, creen que sí, que debemos informar, orientar a los pacientes, porque ellos como no conocen la medicina y no saben en qué consiste esto, pues que debemos tomar decisiones por ellos. Yo creo que no. Y muchas veces los pacientes te dicen, ¿y usted qué haría? Que para eso ha estudiado, o aconséjenos y tal. No debemos aconsejar nunca. Hay que ser lo más absolutamente imparciales. Nuestra obligación es informar a la pareja y asegurarnos de que ha entendido el significado, el resultado de la prueba, pero nunca inclinar su decisión ni a un lado ni a otro. Lo que decidan los padres es lo que tenemos que aceptar, queramos o no queramos, pero es una decisión libremente tomada por ellos. Ellos pueden decidir hacerse una amniocentesis, ya sea el riesgo alto, bajo o regular, o pueden decidir no hacer nada. Pero, por supuesto, no podemos tomar ninguna decisión por ellos ni condicionarles su decisión. Y ya voy terminando. Otra de las técnicas que se hace actualmente, saben que actualmente muchas mujeres consiguen su gestación por reproducción asistida, por fecundación in vitro. Bueno, pues ya se ha rizado el rizo. Señoras a las que se hace una fecundación in vitro y se consiguen en el laboratorio 5, 6, 7 embriones, existe una técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional. Consiste en analizar, seleccionar la especie, analizar esos embriones y ver cuál es sano, cuál no, cuál tiene alguna alteración cromosómica, cuál tiene tal, y se desecha, de modo que solamente se implanta a la mujer el embrión sano. Es esto, es en el momento del cigoto, se extraen las células al embrión, se le hace una biopsia, las células se analizan, como decía antes, que ya tiene su cariotipo, tiene su dotación genética, se miran los cromosomas, se ve, además del sexo, si tiene alguna alteración cromosómica. Si el niño es, entre comillas, sano, el niño son 4 células, se le implanta a la madre y si tiene alguna alteración, se desecha, que es lo que está previsto en la ley actualmente en España. Y esto lo he sacado literalmente de una página web de un prestigioso laboratorio de fecundación in vitro que dice que el diagnóstico preimplantacional pues, se hace antes de la transferencia del embrión al útero y, por tanto, con anterioridad al establecimiento del embarazo. Es decir, como no está implantado, según ellos no hay embarazo. Entonces, como para tranquilizar conciencias, para mí hay embarazo desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen con esta técnica es seleccionar solamente los embriones normales o sanos, entre comillas. Y ya termino. Yo creo que el ser humano pasa desde el periodo embrionario hasta la ancianidad, tras fallecimiento, por una serie de etapas. Y la etapa prenatal es tanto o más importante que cualquiera de las etapas en adulto, porque ahí es cuando nos programamos, ahí es cuando se escribe en nuestro código genético lo que vamos a ser el día de mañana. Yo creo que hasta la mitad de los cánceres que padecemos actualmente están determinados genéticamente ya en nuestra vida intrauterina. Los cánceres y lo que vayamos a ser el día de mañana. Yo estoy convencido. No tenemos que olvidar la máxima del juramento hipocrático que Hipócrates ya dictó en el siglo 480 a.C. Primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Tenemos los médicos la obligación de no producir el daño, tenemos la obligación de prevenirlo, tenemos la obligación de retirar todo aquello que esté haciendo mal a nuestro paciente y la obligación de promover y hacer siempre el bien. Este es el juramento hipocrático que no les voy a leer, pero fíjese qué curioso que ya los años que tiene esto, los miles de años, Hipócrates decía:
No accederé a pretensiones que se dirijan a la administración de venenos a los pacientes e igualmente me abstendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Fíjense de dónde viene la historia. Y termino. Conclusiones. Yo estoy convencido, y además es evidente, no es porque lo piense yo, que hay vida desde antes de la fecundación. Pero vale, aceptemos que la vida del nuevo ser comienza en el momento de la fecundación. Pero no desde que comienza a latir el corazón. Comienza muchísimo antes. Se trata de que estamos ante un nuevo ser con identidad propia, con su propio código y su dotación genética. Pertenece a la especie humana, no puede pertenecer a otra cuando procede de dos seres humanos. Los médicos tenemos la obligación inexcusable de cuidar e informar, pero nunca de decidir por los padres. No debemos olvidar el criterio hipocrático de no hacer daño y, desde luego, respetar sin juzgar. No somos nadie para juzgar las decisiones que tomen nuestras pacientes y, por supuesto, la que tomen nuestros compañeros. Creo que nosotros no somos quienes para juzgar. Y ya termino presentándoles este precioso vídeo que vi sobre la vida, a ver qué les parece. Es la carrera del espermatozoide a través del útero materno, encuentra y corteja al óvulo en el tercio externo de la trompa, lo fecunda y vean cómo el embrión va pasando por todas las etapas de mórula, blástula, embrión, feto. Son muchos, miles de espermatozoides los que quieren cortejar al óvulo, pero este, como cualquier mujer que se precia, solamente se deja enamorar por uno. Deja que penetre su barrera citoplasmática y aquí ven cómo el óvulo corre por las trompas, cae a la cavidad uterina, anida, se pega y empieza a dividirse. Esto es rapidísimo, todo pasa en 24 horas. En ningún momento aquí deja de haber vida. Desde el minuto 1 existe la vida. Ahí late el corazón. Se ve el cordón umbilical. Los esbozos, con 8 o 7 semanas ya se ven los esbozos de las extremidades. El sistema nervioso se desarrolla sobre la semana 12, esas son las neuronas. Genital. Traga líquido amniótico. El líquido amniótico lo produce el feto a través de la orina de los riñones y lo traga y luego lo elimina. Aquí tenemos el aparato auditivo, de tal manera que si no hay líquido amniótico quiere decir que el niño tiene algún problema. O sea que todo ven que es un proceso en constante. Muchas gracias. Esto es todo.